Se prevé un gran temporal. Iowa, 10 de agosto de 2020. Grabado con teléfonos y cámaras. Presentamos relatos de los testigos de aquel día. ¡Adiós al árbol! Parecía sacado de una peli de terror. El viento soplaba tan fuerte que pensaba que íbamos a morir. ¡Madre mía! No sabíamos qué iba a pasar. Si aquel camión volcaba, estábamos acabados. ¡Vaya! ¿Estás bien? Testigos del desastre. 10 de agosto de 2020. Trabajo en un canal local de noticias en Cedar Rapids, Iowa, y conocemos bien las inclemencias meteorológicas. Sufrimos duras tormentas eléctricas, tornados, fuertes ventiscas invernales y también frío extremo. Pero el 10 de agosto de 2020 fue diferente. Dos horas y 41 minutos para el desastre. Esa mañana hubo unas cuantas tormentas en Nebraska y Dakota del Sur. Iban ganando fuerza a medida que se acercaban a Iowa. El Centro de Predicción de Tormentas emitió un aviso de tormenta severa que habían etiquetado como situación especial de peligro, con vientos de 160 kilómetros por hora o más. Obviamente era algo malo, pero acabó siendo mucho peor. Son las condiciones perfectas para que se forme un derecho. Un derecho es un conjunto de tormentas eléctricas de larga duración con vientos intensos. La base va a más de 90 kilómetros por hora y se extiende por un área de unos 400 kilómetros. Y los informes de vientos fuertes se suceden cada 2 horas y media. Sabíamos que el paso de la tormenta cruzaría las ciudades de Cedar Rapids, Vinton, Marion y Marshalltown. Marshalltown es un lugar único y diverso. El tiempo puede volverse catastrófico en un instante. Dirijo una empresa de servicio de grúas. Antes trabajaba en embargos. He estado en situaciones aterradoras en las que casi me llevan coches a más de 100 kilómetros por hora. Una vez me retuvieron como rehén en un embargo. Pero diría que en mi vida pasé tanto miedo como entonces. ...56 minutos para el desastre. El día empezó como otro cualquiera. Estaba algo nublado. Parecía que iba a llover un poco, que ya hacía falta. Fui a la gasolinera y mientras estaba allí se fue la luz. Cuando salí y vi esa nube tan amenazante, supe que la red eléctrica del oeste de la ciudad se había dañado por culpa de una tormenta, un tornado o un rayo. Me preocupé bastante y lo primero que pensé fue en volver a casa con mi familia. A las 2 o 3 manzanas, empecé a notar que la lluvia no caía verticalmente, sino que empezaba a ir de lado. Había objetos y escombros volando por los aires. Mientras recorría el siguiente par de manzanas, la cosa se puso mucho peor. Empecé a ver escombros más grandes volando por el aire. Después de 6 manzanas, llegué justo al centro del desastre y supe que había tomado una mala decisión. Lo único que podía hacer era encontrar el mejor lugar abierto y seguro para aparcar, lejos de las casas y los árboles, con la esperanza de tener bastante espacio para sobrevivir a la tormenta.
Soy un cazador de tormentas aficionado. Me centro sobre todo en los relámpagos. Me gusta quedarme cerca de las tormentas. Así que mi fotógrafo interior y yo decidimos bajar la ventanilla y grabar lo que estaba viendo. Y fue entonces cuando el viento me golpeó con fuerza. Supe que estaba en serios problemas. El derecho se dirige al este. Soy Cody Johnson. Mi familia y yo tenemos una granja cerca de Vinton, en Iowa. Cultivamos maíz y soja en hileras desde hace 6 generaciones en mi familia. Hacemos lo típico en estas granjas. Transportamos grano, mantenemos la maquinaria. Intentamos hacerlo lo mejor que podemos con lo que tenemos. El cobertizo que montamos en 2012 era nuestro sueño, por decirlo de alguna manera. Los primeros 24 metros del cobertizo eran un taller con calefacción donde hacíamos sobre todo mucho mantenimiento de maquinaria, de camiones. Ese cobertizo era mucho más que un lugar de trabajo. Hacíamos eventos familiares en él, como la recepción de mi boda. El tiempo estaba muy raro. Hacía mucho calor, pero no se veía el sol. Estaba nublado. Cuando vi que la temperatura había bajado tanto, supe que iba a pasar algo malo. Fue como si le dieran a un interruptor. Así que salimos y vimos una especie de muro negro que se acercaba hacia nosotros poco a poco. Parecía rugir mientras venía hacia la granja. El viento empezó a arreciar. Las ramas de los árboles empezaban a caerse y entonces también lo hicieron trozos enteros de los árboles que teníamos en el patio. Así que se me ocurrió que fuéramos al centro de la tienda a buscar una cobertura. A los 10 minutos, el cobertizo empezó a temblar. Cuando el temblor empezó a hacer vibrar las paredes, decidimos que debíamos ir a la zona principal y refugiarnos detrás del camión que teníamos dentro del cobertizo. Pensamos que debíamos protegernos la retaguardia y apoyamos la espalda en el lateral del remolque para protegernos de los escombros que salieran despedidos. El viento cada vez soplaba con más fuerza y hacía más ruido. Y el tejado empezó a desprenderse. Nunca lo olvidaré, en mi vida. El viento empezó a arrancar cada vez más cosas, incluidas las losas del tejado, hasta que lo voló por completo. Entonces nos metimos debajo del camión tan rápido como pudimos con nuestros perros. Y nos sujetamos a los ejes del camión con los brazos para evitar salir volando por los aires de debajo de ese camión. Nos miramos y nos dijimos que nos queríamos. Nos preguntamos si eso era todo, si era el fin. Estábamos con nuestros 2 perros entre nosotros y nos preparamos para lo peor. Testigos del desastre. Iowa, 10 de agosto de 2020. Un fenómeno meteorológico de viento muy intenso conocido como derecho afecta a las ciudades de Marshalltown y Vinton, Iowa. Los vientos se intensifican y hay rachas continuas entre los 90 hasta los 150 kilómetros por hora. Muchas personas no recibieron avisos, salvo que estuvieran viendo la televisión, tuvieran una radio meteorológica o hubieran configurado alertas en su teléfono. El derecho se dirige al este y se acerca a la ciudad de Cedar Rapids.
Soy Tyler Richardson, agente de policía de Cedar Rapids. Lo he sido durante 10 años. Esta es mi ciudad natal, es mi comunidad. Y quería ayudar a mi gente. Quería evitar que ocurrieran desastres y hacer lo que pudiera para ayudarles. Empecé mi turno a las 7 de la mañana. Llevaba varias horas en la calle, atendiendo llamadas de servicio y patrullando los barrios que me habían asignado. Me di cuenta de que la tormenta se acercaba, pero no tenía ni idea de su fuerza ni de cuánto tiempo iba a durar. Melissa Recker estaba haciendo recados con su coche en Cedar Rapids. Estaba a mitad de camino de llegar al centro por la primera avenida cuando recibí un aviso por tormenta eléctrica. No le hice mucho caso y seguí conduciendo, pero entonces se desató el caos. Wild Production Group, una compañía de eventos en grupo, se encuentra a 5 kilómetros al norte. En Wire Production Group tenemos un almacén de más de 1.800 metros cuadrados. Allí guardamos millones de dólares en equipos propios y para nuestros clientes. Era un lunes como otro cualquiera. Sabía que parte de mi personal estaba preparando un concierto al aire libre y mi editor de vídeo estaba en el estudio trabajando en un proyecto. Yo estaba trabajando desde casa. Era un día como otro cualquiera. Un día de trabajo normal. Me preparaba para empezar a trabajar. Hacia el mediodía, el viento empezó a arreciar. Sobre las 12:15, se empezó a oír mucho más el ruido del viento soplando entre los árboles. Otras 2 personas y yo estábamos en el edificio mirando por la ventana del vestíbulo. Empecé a ver trozos de árboles cada vez más grandes por los aires. Y pensé de inmediato, algo va muy mal. En ese momento, empecé a escuchar unos ruidos chirriantes que venían del techo, como de metal contra metal. Pensaba que íbamos a perder el tejado. Era un tornado. Íbamos a quedarnos sin techo. Le grité a todo el mundo, vayamos a la sala de servidores, porque esa habitación está hecha de hormigón. Está justo al lado del vestíbulo, ahí. Nos metimos allí, nos cubrimos las cabezas y empezamos a escuchar mucho ruido encima de nosotros. Sabíamos que el techo se iba volando. Se dice que los tornados pasan y causan su desastre y, una vez se van, toca salir y comprobar los daños. Nosotros veíamos los destrozos, pero el desastre no se detenía. Seguía soplando con mucha fuerza. Entonces no paraba de pensar en cómo podía mantenerme a salvo. ¿Se iba a caer el edificio? Solo podía pensar en sobrevivir y sobrellevar la situación. El agente Tyler Richardson y Melissa Recker conducen por el centro de Cedar Rapids. Estaba en medio de una tormenta muy violenta que había surgido de la nada y que soplaba muy fuerte. Caían muchos árboles y quería asegurarme de que la gente estuviera a salvo mientras buscaba algo seguro para mí. Intento buscar un sitio en el que no haya árboles, pero no veo más que árboles tirados por todos lados. La gente intentaba evitarlo, pero era imposible. Y el viento soplaba con tanta fuerza que creía que iba a volcar el coche. La radio estaba desbordada con la información que llegaba e informaba sobre árboles caídos, fugas de gas. Incluso empezaron a hablar de edificios que se derrumbaban. Era difícil atender todas las llamadas. Cada vez que doblabas una calle veías árboles caídos. 1:17, otro árbol derribado y otro cable caído. ¡Dios! Por aquí no encuentro sitios seguros. Parecía imposible llegar a esas personas o pedir ayuda y por mucho que te alejaras del sitio, las carreteras de todas las manzanas estaban llenas de árboles caídos.
Me preocupaba la seguridad de mi comunidad, pero no paraba de pensar en mi mujer y mis hijos. Quería asegurarme de que estuvieran a salvo. Intentaba tratar de rodear un camión que no se movía cuando un árbol cayó sobre el coche. Me encontré con un coche en la calzada. Sabía que no era un coche que acabaran de aparcar y tenía que comprobarlo porque podía haber alguien dentro. Salí de mi coche y miré por la ventanilla. Entonces vi que había una mujer en el coche. ¿Estás bien? Testigos del desastre. Un derecho con vientos huracanados de 160 km por hora atraviesa Iowa. En Marshalltown, el derecho deja encerrado al camionero Jason Beckner en su vehículo. Nunca había visto un derecho. Así que mi primer pensamiento, cuando vi el viento y todos los escombros volando, fue que estaba en un enorme tornado. Mi camión no paraba de temblar y tambalearse, y el agua que subía por debajo empezaba a mover la parte delantera. Puse el freno de mano de inmediato y me agaché de lado dentro del camión con la esperanza de que no me cayera nada encima. Tras los primeros 5 o 10 minutos, me di cuenta de que no era un tornado, porque no paraba. Y, de hecho, iba empeorando a medida que avanzaba. Parecía una pesadilla surrealista. Todo tenía muy mala pinta. Y no paraban de caer rayos. El sonido del viento era aterrador. Parecía sacado de una película de terror. Y todo lo que podía ver era una casa fantasmal al otro lado de la calle. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Pensé que me iba a lesionar o a morir. 80 kilómetros al este, en Vinton, Cody y Zach Johnson se refugian bajo un camión aparcado en el cobertizo de su granja. Nos quedamos ahí debajo unos 25 minutos, mientras el tejado salía volando. Las paredes se desplomaban y las vigas se nos caían encima. El metal se venía abajo y todo el interior de la tienda estaba forrado con chapas de acero. Podíamos ver un poco desde debajo del camión. Comprobamos que no quedaba techo. Se podía ver el cielo. Yo estaba allí tumbado y no paraba de decirme a mí mismo que iba a parar. Debí decirlo 150 veces seguidas. Era todo lo que podía hacer para calmarme. La tormenta empezó a calmarse. Al poco salí arrastrándome y un trozo de chapa de acero cayó a unos centímetros de mí. Así que me metí de nuevo debajo del remolque. Cuando pensamos que había terminado, volvió otra vez. Los minutos que estuvimos debajo del remolque del camión nos parecieron una eternidad. Solo podíamos quedarnos ahí y esperar a que acabase. No sabíamos qué podía pasar. Si ese camión hubiera volcado, habría sido nuestro fin. El derecho afecta a las comunidades cercanas a Cedar Rapids en su paso al este. El viento comenzó a levantarse en Cedar Rapids y había ráfagas que llegaban a los 225 kilómetros por hora. No paraban de hablar de árboles caídos. ¡Adiós al árbol! ¡Ya van 2! Caían edificios por toda la ciudad. Los vientos fuertes duraron entre 30 y 45 minutos en Cedar Rapids. André Moren y su primo están en su apartamento de Cedar Rapids cuando llega la tormenta. Miré al cielo y vi que se acercaba una nube de oscuridad. Así que empecé a grabar. Quería enseñarle a la gente cómo era la tormenta. Mi primo y yo pensamos que era una tormenta normal y corriente, así que no nos preocupamos. ¡Menuda locura! La habitación empezó a temblar y me asusté de verdad. Antes de darme cuenta ya estaba allí.
Todo se derrumbó. El ruido de la habitación era tan fuerte que no sabía lo que estaba pasando. Todo fue muy rápido. Me levanté de un salto y corrí a la cocina. En el camino me crucé con mi primo. Entonces decidimos cubrirnos los dos, porque esa cosa estaba causando una catástrofe. ¡Cuidado, primo! Lo único que pudimos ponernos para cubrir la cabeza fue la puerta del horno. Así que la agarramos y nos metimos debajo de ella los dos. Solo logramos taparnos la cabeza. ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Casi estamos! El viento soplaba tan fuerte en los primeros 10 minutos que creímos que íbamos a morir. Testigos del desastre. Iowa, 10 de agosto de 2020. Un fenómeno meteorológico conocido como un derecho atraviesa Marshalltown, Vinton y Cedar Rapids, Iowa. La gente sabía lo que era un tornado o una ventisca o una tormenta eléctrica, graves o no, pero no sabía lo que era un derecho y que se trataría de una tormenta fuerte como las que ya habían vivido, pero esta tormenta eléctrica era muy distinta. ¡Vaya! Los vientos pasaron de 110 kilómetros por hora a 130 y superaron los 140 por hora. ¡No! El área afectada era muy grande e iba a arrasar con todo a su paso. En Cedar Rapids, un árbol caído dejó atrapada a Melissa Recker en su coche. El agente Tyler Richardson va en su ayuda. No era consciente de la devastación ni los daños que causó. Me había destrozado la puerta trasera y el asiento. Lo primero que pensé fue que tenía que ponerme a cubierto por si se me caía otro árbol encima. Me agaché y traté de sobrellevar la situación. Cuando vi el coche me fijé en que una rama de árbol había caído en la parte trasera del vehículo. ¿Estás bien? Si el coche se hubiera detenido 1,5 metros antes, ella podría haber muerto. ¿Puedes abrir la puerta? Le pregunté si podía salir. No podíamos sacarla por el lado del conductor. Las puertas estaban dañadas. ¿Puedes salir por la otra puerta? Le pedí que comprobara el lado del pasajero y mientras me movía conseguí abrir la puerta del pasajero unos 30 centímetros para que ella pudiera salir por la pequeña abertura. ¿Estás sola? Sí. Vale. En cuanto salimos del coche, la lluvia empezó a caer con más fuerza. El viento arreciaba y no paraban de caer ramas. Fue un gran suspiro de alivio porque no sabía cuánto tiempo iba a estar allí esperando. ¡Maldita sea! ¡Ay! Podría haber ido a mucho peor. En Wire Production Group, Eric Frakes y 2 personas más se refugian en la sala de servidores mientras el tejado del edificio sale volando. Tras 20 minutos, el tiempo amaina. Creímos que había pasado lo peor y salimos de la sala de servidores. Miramos desde una esquina y vimos que faltaba medio tejado. Estábamos inundados por 2 centímetros de agua. Era un desastre. Entonces nos pusimos al teléfono con nuestra jefa. Nunca había oído a nadie hablar con tanta franqueza. Me decía que el tejado había volado, el muro oeste había caído, había bloques de hormigón por toda la tienda. El estudio no paraba de entrar agua en el vestíbulo y no sabía qué hacer. Creo que lo que más me preocupaba era el olor a gas. No podía evitar preguntarme si estábamos más seguros dentro del edificio, protegidos del exterior, o si era peor porque podía explotar en cualquier momento por culpa de todo el gas. Lo primero que pensé fue cómo podía solucionar eso, qué podía hacer para ayudar. Había un caos total. Nadie podía ir a ninguna parte con seguridad. Estoy muy unida a mi familia del trabajo y la oficina es mi segunda casa, pero no tenía manera de llegar allí ni hacer nada.
André Moren retransmite en directo mientras el tejado de su apartamento sale volando. ¿El tejado ha volado? Sí, ha salido volando por los aires. No mejor. Durante 25 minutos, André y su primo se refugian debajo de la puerta del horno. En el momento en el que me levanté de debajo del horno, me alegré de que hubiera silencio, porque me dolía la cabeza. Estaba feliz de que hubiera terminado y solo pensaba en salir de allí. Así que corrí hacia mi camioneta y recobré el aliento. Me recompuse. ¿Estás bien? ¿Tienes miedo? ¿Todo bien? Entonces me volví. Y lo vi todo. Parecía que alguien hubiera cogido la casa y la hubiera agitado. ¡Mirad esta casa! Estaba justo ahí cuando empezó toda esta... Chicos. Todo había desaparecido. No quedaba nada. Agarré algo de ropa ahora mojada y me fui con lo que tenía. Solo teníamos la ropa y mi camión. Nos montamos en él y dejamos todo atrás. Desde Cedar Rapids, el derecho empezó a avanzar hacia la ciudad de Marion, Iowa. En 2013 monté un negocio de pintura. Teníamos una tienda de unos 100 metros cuadrados en Marion, al noroeste de la ciudad. Teníamos el espacio perfecto para todo lo que siempre habíamos necesitado. Las cosas iban muy bien, pero todo cambió cuando llegó la tormenta. Teníamos un proyecto entre manos, así que fui a la tienda y me encontré lo siguiente. Cosas volando por todas partes y el cartel volando. No sabía si quedarme en el taller o volver al lugar del trabajo para reunirme con mi equipo. Cuando quise darme cuenta, el camión estaba a merced del viento. ¡Ah! ¡Vale! Tendré que cerrar la puerta. Creo que no puedo salir de la tienda. Entonces, unos minutos después, se fue la luz. Es algo normal en las tormentas, pero no que ocurra tan de golpe. Bueno, parece que me quedo aquí. Y ahí es donde tuve el primer indicio de que eso no iba a ser una simple tormenta del Medio Oeste. ¡Vale! ¡Qué bien! La tienda estaba totalmente a oscuras, salvo por una luz de emergencia que funcionaba con batería. Era como si algo quisiese entrar en la tienda a la fuerza. Las paredes se colapsaban y doblaban un poco. El tejado no paraba de moverse y se oía cómo rompían los cristales de toda la tienda. Hay algunos ruidos fuertes fuera. Estoy seguro de que hay árboles y que se están desgarrando techos. La situación parecía apocalíptica porque no tenía ninguna imagen de lo que estaba sucediendo fuera. Todo lo que había eran ruidos. Siento mucha curiosidad por saber qué pasa ahí fuera, pero no voy a salir a ver. 3 kilómetros al oeste de Brendan. En ese momento empecé a ponerme nervioso por lo que se me venía encima. Decidí volver corriendo al baño porque pensé que si tenía una cobertura extra sobre la cabeza, además de las paredes de metal, aumentaría la probabilidad de salir bien parado. Ahora estoy encogido en el baño. Escuchad ese ruido. ¿Qué estará pasando ahí? ¡Dios! ¿Qué está pasando? No podía ver qué ocurría afuera. No sabía si eran solo árboles con troncos arrancados o placas de metal de edificios. Estaba sentado solo en un gran edificio metálico y solo podía deducir qué pasaba por el ruido. ¡Oh, Dios mío! Acaba de caer algo muy grande. O igual se ha arrancado. Entonces escuché un golpe muy fuerte y supe que se había producido muy cerca de la tienda, o en el propio tejado. ¡Ay, Dios! ¡Oh, tío! Mientras grababa, vi abrirse un agujero en el techo. ¡Madre mía! Cuando el techo se desprendió y las paredes cedieron, me quedé en estado de shock. Testigos del desastre.
Iowa, 10 de agosto de 2020. Un derecho con rachas de casi 240 km/h azota las ciudades de Marshalltown, Vinton y Cedar Rapids. ¡Madre mía! ¡Oh, tío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vale. Después de cerrar la puerta de golpe, se rompió un par de veces por los objetos que salían volando contra ella o por la fuerza del viento. ¡Por favor, no te caigas! ¡Aguanta! El cuarto de baño recibió muchos impactos de los objetos que volaban del techo desprendido, así que empezó a gotear. Caían gotas del techo y el suelo estaba sellado, así que empezó a llenarse de agua poco a poco. ¡Está goteando! ¡Madre mía! En aquel momento creía que me iba a morir. ¡Oh, tío! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Tras unos minutos con la puerta cerrada, decidí llamar a mi madre. Nos pusimos a rezar porque sabíamos que cualquier segundo podía ser el último para mí. Ya que si aquel enorme muro de hormigón que tenía detrás caía encima del baño, sería mi final. Pensaba que no se iba a terminar nunca. A 64 kilómetros de ahí, Bob Tani y su hijo Gavin viajan por la Interestatal 80. El lunes 10 de agosto parecía un buen día, como otro cualquiera. Mientras íbamos en el camión, el viento empezó a soplar fuerte. Gavin se puso a grabar desde su asiento. Y al principio nos pareció hasta divertido. Imagínate si fuéramos andando. Prefiero que no. No se ve nada. Parecía como cualquier otra gran tormenta, mucho viento. Íbamos a ver algo de acción, por así decirlo. También había rayos e incluso un poco de granizo. La tormenta empezó a intensificarse. El tiempo iba a peor. Y la cosa empeoró mucho. El remolque que llevo mide unos 5 metros y está forrado de tela. Los lados son como un lienzo. Era como llevar una vela. Empezamos a ver árboles que se doblaban de tal forma que sabíamos que se iban a partir de un momento a otro ante nuestros ojos. Hay árboles tirados por toda la carretera. Empezamos a ver un montón de escombros volando por la carretera. Y cuando digo volando, quiero decir que se iban de un lado a otro sin saber ni de dónde venían. Solo los veíamos pasar a nuestro lado. Empecé a notar que el remolque se estaba moviendo de adelante a atrás, más de lo habitual. Así que miré por el espejo retrovisor y entonces me di cuenta de que el remolque estaba volcando. En ese momento, lo único que podía hacer era agarrarme con fuerza al volante mientras me iba con el camión. El parabrisas estalló, las ventanillas estallaron, todo lo que llevaba empezó a volar por el aire. Empecé a ver cada vez más coches parados. Debía haber unos 50 coches a un lado de la autopista. Yo tenía la extraña sensación de que debía continuar. A medida que nos acercábamos al horizonte, llegamos a un puente que atravesaba la autopista. Entonces vimos un camión enorme a un lado. No sé si habrá alguien ahí dentro, pero voy a echar un vistazo. Así que le dije a mi hijo que había que ver si el conductor estaba bien. Voy a parar, aunque sea arriesgado, para ver si ese tipo está bien. Estaba hasta arriba de adrenalina. Tenía mucho miedo. Entonces empecé a notar un calor que me recorría el brazo y cuando miré abajo vi que tenía el brazo, el hombro dislocado. La tormenta empeoraba por momentos. Mi única opción era permanecer en el camión. En ese momento vi las luces de un coche. Estaba volcado de tal manera que pensé que la única forma segura de estacionar era pasar el camión y retroceder. Así que pasé y vi que los intermitentes estaban encendidos y parecía que el parabrisas delantero estaba roto. Tardé un poco en abrir la puerta de mi camioneta por el viento. Y tan pronto como salí, una ráfaga me empujó hacia adelante unos 2 metros, como un paracaídas.
pero fui capaz de llegar hasta el camión volcado. Entonces vi al conductor del camión de pie en la cabina, y lo único que tenía para protegerme era una gran manta roja. Entonces vino corriendo el camión, haciendo todo lo posible para llegar hasta mí. Y cuando me vio, dijo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Testigos del desastre. Un derecho vuelca el camión de Jamie Jones en la Interestatal 80 a las afueras de Cedar Rapids. Entonces empecé a notar un calor que me recorría el brazo. Y cuando lo miré, vi que tenía el brazo, el hombro dislocado. Bob Tunney y su hijo Gavin paran para ayudarle. En ese momento le dije, vamos a llevarte a mi camioneta y vamos a llamar a una ambulancia o a los paramédicos. Y nos sentaremos contigo hasta que recibas la ayuda que necesitas. Salí por donde estaba el parabrisas. Conseguí pasar por ahí caminando. Y el chasis, que estaba volcado con el camión de lado, bloqueaba un poco las rachas de viento. Justo cuando salimos de la barrera que formaba el camión, el viento nos golpeó fuertemente. En ese momento estaba furioso. Agarré la puerta de mi camioneta y empecé a tirar con ganas, pero solo se movió unos centímetros. Desde dentro, Gavin empujaba con sus piernas y al final, entre los tres, conseguimos abrirla. Logramos meterlo dentro y la puerta se cerró de golpe. Soy Bobby, amigo, es un placer. Es un placer, Bob. Muchas gracias por parar, de verdad. Descuida. Se quedó conmigo hasta que llegaron los paramédicos, que me llevaron a la parte trasera de la ambulancia y me vendaron. Habían pasado otros vehículos y camiones, pero fue él quien se detuvo. No tenía por qué parar. Iba con su hijo y aún así decidió ayudarme a salir del camión poniendo su vida en riesgo. Significó mucho para mí. Así es como haces un amigo para toda la vida. Creo que la gente de Iowa en general siempre cuida una de la otra y que haría lo que fuera, cualquier cosa, por ayudar a quien lo necesite. Brendan McCormick se refugia del derecho en un baño. Tras 25 minutos escucha unas voces que vienen de fuera de su tienda, ahora demolida. ¿Hay alguien ahí? Cuando conseguí recuperarme, escuché que alguien intentaba abrirse camino hasta el baño. Tuvieron que apartar todo tipo de escombros de la puerta y cuando por fin la abrieron y salí, pude ver el desastre. Estos son los edificios de la calle en la que estaba. Aquí están los otros y aquí estamos nosotros. Ver cómo quedó mi propio local, nuestro escaparate principal, fue bastante triste porque habíamos invertido mucho tiempo en él. Me llevó 10 años llegar a ese punto y en una hora el viento se lo había llevado todo. Este es el baño. Aquí es donde me refugié. No puedo creer que aguantara. Menos mal que lo hizo. 2 meses después del derecho, Brendan empezó a reconstruir su tienda. En Cedar Rapids, el agente Tyler Richardson lleva a Melissa Recker a salvo a una tienda local. Cuando llegamos a la tienda, fuimos a la puerta principal, pero ya no había luz, así que tuvimos que abrir las puertas a mano. Tuve mucha suerte de que Tyler estuviera ahí, porque no había razón para que hubiera alguien conduciendo por las calles y buscando gente para asegurarse de que no hubiera heridos. Buena suerte, Melissa. Melissa salió de aquella trampa sin un rasguño. Wire Production Group sufrió más de $3 millones en daños. Cuando por fin llegué a la tienda, quería ponerme a llorar. Es muy duro ver cómo algo para lo que has trabajado y en lo que has invertido tanto ha desaparecido. Debido al coronavirus, había mucha gente de baja o de permiso, pero todos vinieron a ayudar y a limpiar. Era algo que haríamos juntos y lo íbamos a cuidar porque eso es lo que hacemos. La gente de Cedar Rapids fuimos juntos y lo íbamos a cuidar porque eso es lo que hacemos. La gente de Cedar Rapids es fuerte. La gente de Iowa es fuerte y nunca hemos dejado que un desastre natural nos detenga. Y un derecho no iba a ser una excepción. En Vinton, tras 30 minutos refugiados bajo el remolque de un tractor, los hermanos Johnson están a salvo.
Salimos de debajo del remolque a empujones, porque había placas de acero contra las ruedas. Encontramos la forma de pasar por debajo de un par de vigas y llegamos hasta una ventana del edificio principal. Abrimos la ventana y mi primo estaba al otro lado. Nos vio y dijo, creía que iba a tener que arrastrar vuestros cadáveres de entre los escombros. No podía creerse que hubiéramos sobrevivido. Si no hubiéramos tenido el camión para cubrirnos, habríamos muerto seguro. El cobertizo de la granja de los Johnson quedó totalmente destrozado. Las obras para reconstruirlo comenzaron en octubre de 2020. Jason Beckner salió ileso de su encuentro cara a cara con el derecho en Marshalltown. Era una pasada, pero también muy peligroso. Soy incapaz de explicar la belleza de una cosa tan violenta. En fin, no siempre tomo las mejores decisiones y en un momento encontré el mejor lugar, el más seguro al que podía ir. Probablemente no era el mejor lugar, pero era un lugar que me mantuvo vivo. Jason sigue como cazador de tormentas aficionado. En total, el derecho duró 14 horas y recorrió 1.240 kilómetros. Afectó a 11 estados del medio oeste. Iowa fue el más afectado. Tuvimos vientos que iban desde los 177 hasta los 225 kilómetros por hora. Fueron los más fuertes de la historia de Iowa. Muchas ciudades del estado sufrieron muchos daños. 8.000 millones acabaron destruidos o muy dañados. La tormenta afectó a más de 3 millones de hectáreas de cultivo de maíz y a más de 2 millones de soja. Puede que las cosas hayan cambiado, pero seguimos aquí. Somos fuertes y la gente sigue reconstruyendo cosas y haciendo que todo vaya a mejor. Testigos del desastre.